Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea de la hipótesis de hoy está vinculada a una hipótesis que también haremos la semana próxima, y ambas tienen que ver con analizar quiénes son los grandes productores a escala global, tanto de petróleo como de gas. Hoy nos vamos a centrar en petróleo. Ya hicimos en su momento una hipótesis de petróleo, pero vinculada a las empresas, que son las grandes productoras a escala global. Hoy lo vamos a analizar desde otra lista, sino desde quién tiene el poder, desde los estados, que son los grandes productores de petróleo a escala global, y después vamos a hacer el mismo análisis, pero con el gas. Esa va a ser la hipótesis y vamos a estar analizando, teniendo en cuenta la tensión internacional que se da con estos dos commodities que conforman el costo de los costos, ¿no? Porque para toda la producción es necesario contar con estos dos commodities. Así que, bueno, vamos a estar analizando en profundidad quiénes son los grandes productores a escala global, en este caso de petróleo. Vamos a la presentación del programa y después arrancamos. Bueno, dentro de los mayores productores del mundo de petróleo en cuanto a países, primero vamos a hacer unas aclaraciones. El mundo se encuentra en la primera crisis energética de este siglo. Ese no es un dato menor y esto está impulsando el precio de todos los productos, y se podría decir que tanto petróleo y gas y carbón, y el aumento que han tenido, son los responsables de la inflación que está teniendo hoy el mundo, ¿no? Entonces, la reciente invasión de Rusia a Ucrania exacerbó, por supuesto, esta crisis y ha hecho que el costo de los costos suba significativamente, y esto ha tenido un impacto brutal en la inflación en todo el mundo, con valores que no veíamos desde la década del 80 casi. Bueno, utilizando los datos de revisión estadística de la energía mundial, se arma una infografía que me parece más que interesante, que ahora la vamos a ver. Antes de ir a la infografía, el análisis dice que vale la pena ver la cantidad de petróleo que produce cada una de las regiones, pero antes de analizarlos por países, analizarlos por agrupaciones, ¿no? La primera, la más importante, es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está constituida por los países que están acá en negro. Son 13 miembros, dentro de los cuales el principal y destacado de esos 13 miembros es Arabia Saudita, que produce una tercera parte de lo que produce la OPEP, ¿no? Pero hay un montón de países que tienen muchísima producción de petróleo: Libia, Irán, Argelia, Nigeria, Arabia Saudita, como dije, Gabón, Congo, Angola, Venezuela. Son países que tienen gran producción de petróleo. Después está la OPEP ampliada, la OPEP más 10, pero no importa para este análisis. Pensemos en la OPEP como los 13 países que les mencioné, porque al resto de los países forman parte también algunos de la comunidad de estados independientes. Entonces, la OPEP produce alrededor del 35% de la producción mundial, 31,7 millones de barriles al día. América del Norte 23,9, el 27%. La Comunidad de Estados Independientes, que es una comunidad de estados de la ex Unión Soviética, donde está Rusia como principal productor ahí, produce el 15%, y el resto del mundo produce el 23%, con 20,5 millones de barriles por día. En total, casi 90 millones de barriles por día se producen. Para tomar dimensión, ¿no?, de cuando hablamos se va a retasear X cantidad de barriles por día, cómo los va a sustituir. Me acuerdo que Estados Unidos al principio del 2021 tenía ese problema. ¿Cómo vamos a sustituir la enorme cantidad de barriles que no nos provee Rusia? Bueno, todo esto es muy importante para hacerse una composición mental de eso. Los países de la OPEP son los mayores productores del mundo, y Arabia Saudita, como les decía, solo representa 1/3 de la producción de la OPEP. También es importante tener en cuenta que la producción de la OPEP se mantiene por debajo de determinados niveles, porque en un acuerdo entre los miembros establecieron que su producción se redujera la producción en 10 millones de barriles por día a partir del 2020. Hoy debería estar produciendo quizás la OPEP 41 millones de barriles por día, y está produciendo 31 porque hay un acuerdo de reducción de barriles diarios. Después de la OPEP
Los países de Estados Unidos, Canadá y México representan un poco más de la cuarta parte de la producción del petróleo de 2021. En lo que es América del Norte se considera Estados Unidos, Canadá y México son grandes productores, sobre todo México es un gran productor también de petróleo. Casi el 70% de la producción de América del Norte provino de Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, ya lo vamos a ver. De manera similar, la Comunidad de Estados Independientes, como les decía, que es una organización de países posteriores a la Unión Soviética, con Rusia como el mayor productor, representa el 80% de la producción de la Comunidad de Estados Independientes. Acá los vemos a cómo es la producción por países ya, no por agrupaciones, sino por países. Y tenemos a Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, con 18.5%, Arabia Saudita con el 12.2%, y acá está la cantidad de millones de barriles por día que producen. Tercero está Rusia, uno de los grandes jugadores y que está en el marco de la guerra con Ucrania y la tensión con la OTAN, ¿no? Y esto ha significado una tensión constante en la provisión mundial de barriles de crudo. Canadá, 5.4, Irak, 4.1 millones, China, 4 millones, Emiratos Árabes Unidos, 3.7, Irán, 3.6 millones de barriles, el 4% de la producción mundial. Aparece Brasil con 3.3% de la producción mundial y Kuwait. Y después vienen el resto de los países dentro de las líneas principales de productores de petróleo. Noruega, México, Kazajistán, Qatar, Nigeria, Argelia, Libia, Angola, Omán y Reino Unido. Bueno, como les decía, aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo provino solo de 3 países en el 2021, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Juntos, estos 3 países produjeron más petróleo que el resto de los 10 principales combinados. Realmente es impresionante la cantidad de petróleo que producen estos 3 países y la centralidad y el poder que tienen por esa situación, ¿no? Durante las últimas décadas, la producción de petróleo de Estados Unidos ha estado en una montaña rusa con valles y picos muy importantes. Después de caer desde su pico de 1970 a 11.3 millones de barriles diarios, alcanzó un mínimo histórico de 6.8 en la plena etapa de crisis subprime en el año 2008. Sin embargo, luego un cambio importante que hubo en la década de 2010 a 2020, el país ya superó a Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo del mundo, ¿no? Pese a todo esto, Estados Unidos, al ser el principal productor mundial de petróleo, no le alcanza, no es autosuficiente y sigue siendo importador neto de crudo, mientras exportaba otros productos de petróleo refinado, pero sigue siendo importador neto de petróleo, ¿no? Esto también habla de la necesidad de petróleo que tiene Estados Unidos. Arabia Saudita y Rusia produjeron cada uno aproximadamente 11 millones de barriles diarios, como les decía, y fueron los 2 mayores exportadores a nivel global. Una cosa es ser productor, otra cosa es ser exportador. Bueno, Arabia Saudita y Rusia son exportadores, los máximos exportadores globales, tanto con Saudi Aramco como con Gazprom, que son las 2 empresas emblemas de cada uno de estos países. Fueron las empresas de petróleo y gas más valiosas del mundo. Bueno, Gazprom ya sabemos todo lo que pasó con el desliste de la empresa, una empresa muy, muy importante que además tiene la provisión de gas para toda Europa con el Nord Stream 1 y ahora estaba desarrollando el Nord Stream 2. Europa, excluyendo Rusia, solo Noruega se encuentra entre los 15 principales productores de petróleo, lo que representa el 2.3% de la producción mundial. El problema de Europa es la dependencia de la energía. Y en esta crisis energética que está atravesando el mundo, no es casual que Europa esté enfrentando la situación tensa y compleja que está viviendo, porque no es productor ni de petróleo ni de gas. Entonces necesita importar sistemáticamente esta energía y básicamente está teniendo un problema muy grave porque esto se lo importaba siempre a Rusia. Bueno, esto empeora las condiciones de la crisis energética en la región.
Después de la inmersión profunda en 2020, la demanda de petróleo está resurgiendo y ahora está por encima de los niveles previos a la pandemia. Las restricciones del suministro debido a las sanciones de petróleo y gas restringen el mercado y respaldan los altos precios del petróleo. Si bien el impacto se ha sentido a nivel mundial, los países europeos se han visto afectados debidamente a la dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles de Rusia, y algunos obtienen casi la totalidad de sus combustibles energéticos de Rusia. El caso de Alemania, que Alemania es muy dependiente de Rusia en cuanto al aprovisionamiento de energía. Para combatir la escasez de petróleo, el resto del mundo está aumentando el suministro de petróleo a través de una mayor producción o liberando reservas estratégicas de petróleo. Se espera que la producción de Estados Unidos aumente a 1 millón más de barriles diarios por día en el 2022, lo que sería un nivel récord para Estados Unidos, y simultáneamente las naciones occidentales están pidiendo a la OPEP que aumente la producción para bajar sus precios. Pero bueno, acá ya hay una cuestión geopolítica y la OPEP, la verdad que siempre ha funcionado, siempre ha sido funcional a la propia OPEP. Esto también es una realidad, ¿no? Sin embargo, las naciones de la OPEP se apegan a los aumentos de la producción, ahí está lo que yo les decía, planificado por ellos. La verdad que es problema de Europa, no de la OPEP. Y Estados Unidos está liberando 180.000 barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, de los cuales 60 millones de barriles contribuirán a la liberación colectiva de 120 millones de barriles de la AIE. Pero dado que se espera que la demanda de petróleo alcance un nuevo máximo en 2023, queda por ver si estos esfuerzos que está haciendo Estados Unidos para aumentar la oferta van a alcanzar para frenar la crisis. Entonces, acá hay una incógnita también muy importante en cuanto a los millones de barriles que va a terminar liberando Estados Unidos a lo largo del año de sus reservas estratégicas, para ver si esto permite atravesar esta crisis, que es una crisis muy compleja, ¿no? Y acá vemos una distribución estratégica y proporcional, como es. Esta infografía me pareció genial, fantástica, espectacular. Bueno, miren la importancia de cada una de las regiones, ¿no? Y la producción que hace cada una de las regiones y cómo se distribuye a escala global la producción de casi 90 millones de barriles diarios de crudo. Ahí aparece Argentina dentro de este segmento acá en lo que es Latinoamérica, pero bueno, acá podemos ver la importancia geoestratégica que tiene cada región, ¿no? La importancia que tiene cada una de las regiones. Esta infografía me pareció espectacular. Acá pueden ver la producción de barriles diarios, pero distribuida en un barril y por región. Me pareció fantástica esta infografía para traérselas. Así que bueno, esta es la hipótesis de hoy. Bueno, esta es la hipótesis de hoy: analizar en esta crisis energética que atraviesa la primera de este siglo XXI, analizar quiénes son los grandes jugadores, qué esfuerzos están haciendo, cuáles son los jugadores que no están haciendo ningún esfuerzo y siguen apegados a su estrategia como si no hubiera crisis, y priorizando, por supuesto, sus intereses. Y cuál es el sector más golpeado, ¿no? Europa está en una situación crítica por su dependencia de Rusia, su dependencia estratégica de la energía rusa. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la hipótesis del gas. No las hice las dos juntas para no ser tan larga, pero cuando veamos la hipótesis del gas también vamos a ver que pasa algo similar, y en consecuencia veremos qué es lo que ocurre el próximo año cuando se decida avanzar en el crecimiento de la producción por parte de algunos que están haciendo el esfuerzo, como Estados Unidos, poniendo a disposición sus reservas estratégicas. Pero hay que ver qué es lo que ocurre el próximo año con el precio del petróleo, porque es clave para bajar la inflación. El gas y el petróleo es el costo de los costos, y es muy importante tener en cuenta que en la hipótesis de inflación estas dos cuestiones son claves. Por eso traje la hipótesis del petróleo. Espero que les sea de utilidad para tener en cuenta, más allá de la suba de la tasa de interés de los Estados Unidos, dónde está el núcleo de la inflación hoy a escala global y cuándo puede ir resolviéndose en el mediano plazo. Espero que les sea de utilidad. Si les gustó la hipótesis, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima hipótesis, que va a ser la del gas precisamente.